Muy buenas tardes, les habla el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, León de Judá, y esta tarde les vamos a hablar acerca de la Pascua y el cumplimiento de la profecía por medio de Jesucristo. Le invito por favor a que se quede con nosotros y que conozca usted cuál es el significado de la misma, ¿sí? Y cómo es que Jesucristo vino a cumplir una profecía acerca de la Pascua, ¿sí? ¿Cuál es el significado más profundo, sí, de acuerdo al pueblo judío? También, porque es importante, a lo mejor usted sí sabe, sí, qué significa Pascua, pero no se quede nada más con lo que es el significado, ¿verdad? Que dice el diccionario Strong, sino que, quédese con nosotros, sí, para saber un poquito más a profundidad, sí. No le digo que mucho muy profundo porque pues, realmente hay de niveles, ¿no? Pero yo quiero mostrarle algo que seguramente usted no lo sabe. Lo vamos a checar a la luz del alefato hebreo y a la luz de la gematría judía. Así que le invito a que se quede, ¿sí? Y que sea bendecido, ¿sí? Gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar primeramente, ¿sí? A lo que es unas definiciones de lo que es la Pascua. Dice que la Pascua viene del hebreo pesaj, ¿sí? O del griego pasha, dice paso o tributo, que es una fiesta judía en conmemoración de la salida de Egipto. Se celebraba con pan ácimo. Para aquellos los cuales no saben qué es ácimo, es que es un pan sin levadura. Dice que era durante 7 días, y Hashem dio instrucciones a Moisés y a Aarón para que a su vez se comunicara al pueblo judío de cómo se debería de celebrar la Pascua y sus prescripciones, así como dice la diapositiva que está usted viendo en pantalla, ¿sí? También dice por ahí que viene de una transliteración del egipcio que dice el que hiere, o pashu, palabra que aparece en las cartas de Amarna y describe los resultados de la formación de un pacto, ¿sí? Pasja, una, una transliteración del hebreo, fiesta instituida en ocasión del éxodo para conmemorar la noche en que fueron muertos todos los primogénitos de los egipcios y los israelitas salieron de Egipto inmediatamente antes de su salida. Y por último, dice aquí, del idioma hebreo la Pascua al Pesaj, que significa salto o paso. La palabra alude directamente a la historia del origen de la Pascua que encontramos en el Antiguo Testamento. Ya aparte, pues ya se ha estado hablando aquí, es casi una repetición, ¿sí? Pero sí es importante saber que el significado último, que dice salto o paso, que dice que es cuando el ángel, ¿sí? Cuando el ángel pasa, ¿sí? A través de todo el país de Egipto, ¿sí? Y en donde ve que hay, que está la sangre, ¿verdad? Vamos a decirlo así, untada en los dinteles y en los postes de las puertas de las casas. Ahí él pasa por alto, ¿sí? Se la salta. Y entonces en donde no hay eso, que normalmente eran las casas de los egipcios, entonces ahí es donde entra el ángel y mata a los primogénitos. Pero vamos a ir más adelante, sí, más allá todavía de esto, para que usted tenga un conocimiento un poquito más profundo de lo que significa la Pascua. Así que quédese por favor, sí, porque va a estar bueno. Mire, dice aquí, perdón, dice la fecha del Pesaj. Dice Éxodo 12 de la Biblia Reina Valera 1960. En sus versículos 1, 2 y 6 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Estamos hablando de el mes de Nisan, ¿sí? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Estaban hablando de un cordero, ¿sí? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces aquí tenemos, fíjese, de acuerdo al calendario, nada más es a modo informativo, ¿sí? A modo didáctico, que vea usted que el calendario dice aquí que la Pascua de hecho ya se celebró, ¿sí? El día 5 para nosotros, el día 14 para ellos. Nosotros tenemos por ahí ¿cómo se llama? Una diferencia con los judíos,
porque los judíos utilizan lo que es el calendario lunar y nosotros utilizamos el calendario gregoriano. Pero bueno, ahí nos está diciendo sí desde dónde a dónde, y incluso nos está poniendo también las fechas, ¿verdad? En color naranja, en los que el pueblo debe de comer pan ácimo, ¿sí? Nada más a manera de sí, de información, pero para que usted sepa que de hecho ya la Pascua ellos ya la celebraron, ¿sí? Precisamente hace 2 días. Bueno, ahora, ¿cuáles son los elementos de la Pascua? ¿Sí? Los elementos que intervienen en la Pascua, sí, es un cordero de un año sin defecto, hierbas amargas y pan sin levadura. Y cada uno de ellos tiene un significado. Por ejemplo, lo que era aquel cordero de un año sin defecto, si era para sacrificarlo, por eso se habla de un holocausto, ¿verdad? Y con la sangre de ese cordero, ¿verdad? Se untaba, como les decía yo hace unos momentos, en el dintel y en los postes de cada puerta, ¿verdad? De las familias judías, perdón, de las familias judías, y entonces cuando el ángel pasaba, ¿verdad? A matar a los primogénitos, veía que esa puerta estaba pintada, ¿verdad? Con la sangre y pasaba de largo. Y entonces eso significaba prácticamente que con la sangre se cubría a esa familia, ¿verdad? A esa casa, y ya no entraba el ángel a hacer estragos. Entonces quiere decir que alguien, bueno, en este caso, que un animalito, un cordero, ¿verdad? Tenía que morir, ¿sí? Para que otros vivieran. ¿Sí? Eso era prácticamente el significado del cordero. Ahora, con respecto a lo que son las hierbas amargas, ¿sí? Nos habla aquí, por ejemplo, el diccionario de Alfonso Loward. Dice, la Pascua debía ser comida con hierbas amargas. Ahí está de dónde viene, de Números 9:11. ¿Sí? Dice ahí, los panes sin levadura y hierbas amargas la comerán, en memoria de la amargura de la opresión que sufrieron en Egipto. Entonces, para no ir para no hacerlo más largo, sí, si usted quiere detenerse, ¿verdad? A leerlo, ¿qué le estoy diciendo? Que las hierbas amargas representaban precisamente eso, lo que es la amargura, sí, que pasó el pueblo judío por estar esclavizado durante 400 años, sí, por los egipcios, y ahí dice, enumera algunas como la lechuga, el berro, la escarola, etcétera, etcétera. Entonces, eso era lo que significaban esas hierbas amargas, y todo tiene un significado, no es nada más porque a Hashem se le ocurrió, ¿verdad? Sino porque en esta comida, sí, que se efectuaba en esta celebración, en este Pesaj, todo tenía una enseñanza, todo tiene un significado y un porqué. Ahora, en la cuestión de los panes sin levadura, fíjese aquí fíjese aquí, y aquí le pido al Eterno que me recuerde más adelante acerca de esto de los panes sin levadura, porque hay un detalle aquí, pero se lo voy a decir rápido. Dice que la levadura sí hace que la masa fermente, y la fermentación es un fenómeno natural que ocurre durante la descomposición de la materia orgánica. De hecho, la levadura se compone de un conjunto de hongos microscópicos, ¿sí? Y eso era lo que Hashem decía, que no se debía de ponerle levadura a los panes, y ya más adelante, ¿verdad? Pues se entiende de que la levadura tenía el significado de pecado. Por eso dice Gálatas 6:5-9. Por otro lado, sí, se dice que la levadura, pues lo que hacía era, ¿verdad? Pues obviamente que se fermentara la masa, pero en ese proceso hacía que se tardara más. Y recordemos que el éxodo, ¿verdad? Y uno de los procedimientos para comer pues cordero, ¿verdad? Esta cena de Pascua era que se tenía que comer a prisa, ¿sí? Porque significaba que el pueblo salió prácticamente de huida, así como de fuga de sus opresores. Entonces hasta eso, hasta la forma de comer tenía que ver. Y más adelante vamos a regresar a lo que significa el pan sin levadura, ¿sí? Por el momento sí quiero que se quede usted en su cabecita, ¿verdad? En su pensamiento que levadura es sinónimo de pecado, y que la levadura fermenta, ¿sí? Y uno de los procesos que hace, ¿verdad? Esa fermentación, se puede decir que en este caso la masa pues se esponja, ¿no? Se hincha. Entonces vamos a ver
más adelante lo vamos a aplicar en el Nuevo Testamento, ¿sí? Esta hinchazón precisamente. Ahora vamos a continuar. El proceso, bueno, ya le había yo comentado, ¿sí? Que es en el primer mes del año, ¿sí? No se celebra en cualquier momento, ¿sí? Para los judíos es en el primer mes del año, es el día 14, ¿sí? Que como le comentaba yo, para nosotros era el día 5, ¿verdad? De acuerdo al calendario, ¿sí? Y pues la aplicación de la sangre, como le decía yo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el ángel, al ver la sangre, ¿verdad? Pues se pasara de largo y no hubiera ahí desgracia, no hubiera ahí muerte. Ahora, ¿cuál es el significado? Vamos a hablar acerca del significado gemátrico de lo que es la Pascua, ¿sí? Los judíos utilizan mucho lo que es la gematría, y voy a agrandarlo para irle explicando. Por ejemplo, la palabra Pesaj en hebreo es el número 148. Y ahora voy a irle diciendo cada letra así cuál es su número. Vamos a irlo desglosando. Para los judíos, como ya le había yo comentado hace tiempo, ¿sí? Cada letra del alefato, ¿sí? Tiene un significado numérico, ¿sí? Y también tiene otro significado, ¿sí? Por ejemplo, es número y a la vez una letra tiene un significado en palabras. Por ejemplo, la P significa boca, aquí, comunicación, y su número gemátrico es 80. La letra Samek significa orden, sostener, confiar, anillo nupcial, y su número gemátrico es el 60. Y la letra Het significa temor, vida y eterno, y es el número 8. Entonces, si nosotros juntamos todos los significados para formar la palabra Pesaj, ¿sí? Están hablando que hay una comunicación de una boda y se está haciendo un pacto eterno. Básicamente eso es lo que está diciendo. Entonces, al celebrar la cena de Pesaj, al celebrar la cena de Pesaj, se está teniendo un compromiso nupcial, y este compromiso es eterno. Eso es lo que significa, de acuerdo, ¿verdad?, al significado de cada letra de la palabra Pesaj. Ahora, si nos vamos a lo que son los números, ¿verdad?, al significado gemátrico, vamos checando, como decía yo hace un rato, que la palabra Pesaj completa tiene un valor de 148. Y si nos vamos a la Biblia, dice ahí, los libros de Asaf, cantores que volvieron con Zorobabel a Jerusalén, ¿sí?, eran 148, ¿sí? Estamos hablando, sí, de la cautividad del pueblo judío cuando estuvo cuando lo tenía cautivo Babilonia, ¿sí? Después de 70 años se cumplió la profecía de que iban a volver a su tierra. Y entonces al mando de Zorobabel, pues vino un conjunto, ¿verdad? Vino una muchedumbre de judíos, pero entre ellos 148 eran los hijos de Asaf, y con eso se restablecía el servicio de la alabanza en la casa de Dios. Entonces, quiere decir que cuando hay un Pesaj, ¿sí?, cuando hay una Pascua, ¿sí?, debe de haber alabanza. ¿Por qué hay alabanza? Porque se está restableciendo el servicio, ¿sí?, en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando, si tomamos en cuenta el contexto, estamos hablando que se está dejando una cautividad, ¿sí?, y eso trae como consecuencia que de que uno esté contento, que uno esté alegre, ¿sí? Y por ejemplo, cuando podemos checar los salmos, ¿sí?, hay un salmo que dice por ahí, dice más o menos así, dice que los babilonios les pedían al pueblo judío que les cantaran salmos, ¿verdad? Y ellos decían, pero ¿cómo vamos a cantar salmos si estamos cautivos? Y hay otro por ahí que dice, cuando Dios nos volviere de la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestro llanto se volverá en risa, se volverá en alabanza. Entonces, precisamente lo que es
la Pascua, si fue una liberación del pueblo judío, les está quitando de su amargura y los está, y como consecuencia, ¿verdad? Tiene que haber alabanza de la boca de todos aquellos que son liberados, ¿sí? Ahora fíjese bien, vamos a ir checando ya por partes cada uno de los números. Dice por aquí que en Cantares 3:7, he aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Estamos hablando de que el número 60, ¿verdad? De la Trazamec. Entonces, ¿qué quiere decir el número 60? Fíjese cómo se compone, 60 valientes la rodean. Estamos hablando de la litera de Salomón. La litera de Salomón pues es, ¿verdad? Prácticamente la recámara, la cama donde él está, ¿sí? Quiere decir que es la alcoba nupcial. Entonces hay protección, hay 60 valientes que están rodeando, hay 60 valientes que están cuidando, ¿sí? Hoy nos habla de una protección acerca de esa boda, de ese matrimonio, ¿sí? De ese pacto nupcial, ¿sí? Ahora fíjese bien, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Lucas 2:21 nos está hablando de circuncisión. O sea, el 8 está siendo representado, ¿sí? Por una circuncisión aquí, ¿sí? El 8 es un pacto, ¿sí? Es un pacto y es eterno, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando, ¿sí? De lo que significa el número 8 en este punto, y que es algo que es eterno, ¿sí? Debemos de recordar, por ejemplo, que cuando el Señor habló con Abraham y le prometió, ¿verdad? Que en él iban a ser benditas todas las naciones. Dice la escritura, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Sí, pero después de eso, después de creer, después de la fe, el Señor le dijo, circuncídate, ¿sí? Pasa igual con nosotros, por ejemplo, cuando nosotros creemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Creemos, pero después tenemos que hacer un bautizo, ¿sí? Señal de que hemos creído, señal de que queremos caminar, ¿verdad? Sí, con el Señor. Entonces fíjese cómo son los paralelismos y cómo son los símiles, cómo son las figuras. Fíjese. Y después dice, y entre otras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Hashem, varones valientes. Entonces también lo que es el número 80, ¿sí? Está significando, ¿sí? Que hay sacerdocio, ¿sí? Todo eso tiene que ver. La palabra de Dios dice, ¿sí? Que somos constituidos sacerdotes, ¿sí? Hay un pacto, ¿sí? Y hay una protección a ese matrimonio, ¿sí? Entonces, en un matrimonio, sí, cuando se va a hacer cuando uno se casa, está el sacerdote, está el pacto, ¿sí? Y obviamente, pues, viene lo que es el matrimonio. Entonces, hablamos de la litera de Salomón, estamos hablando de la circuncisión, se habla del pacto, y estamos hablando del sacerdocio. Bueno, todo esto quiere significar el pesar. Todo eso significa el pesar. Ahora fíjese bien, por último, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Cantares 6:8. Entonces, nuevamente el número 60, el número 80 y las concubinas dice sin número. Bueno, pero le ponemos el número 8. Usted va a decir, bueno, pero número 8 pues es pequeño, ¿no? Es que el número 8 significa infinito, eterno, o sea, sin número, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que significa, es el significado gemátrico de la Pascua, ¿sí? Hablamos nuevamente, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Que es la comunicación de una boda, que es un pacto eterno. Y luego más abajo, ¿sí? Estamos hablando ya con respecto a los números, también nos habla de boda, está hablando de eternidad y está hablando de sacerdocio. Recordemos que por el lado del Evangelio, ¿sí? Se nos dice que Yeshua es sacerdote según el orden de Melquisedec, y ese es un sacerdocio eterno, nuevamente. Entonces vea usted cómo no nada más es el significado, ¿verdad? Del Strong, que dice Pesach significa Pascua, y Pascua significa saltar, ¿sí? Pasar por alto, sino todo esto es algo más profundo. Entonces dice,
Más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Está hablando nuevamente de un desposorio, ¿sí? De un matrimonio, ¿sí? Porque el Pesaj es un matrimonio. También recuerde que en el Antiguo Testamento hay por ahí, puede usted buscar el pasaje en la Escritura, dice así, dice que el Señor llevó a Israel al desierto, ¿sí? Y ahí le habló de amores. Entonces, cuando cuando Hashem sacó a el pueblo de Egipto, los llevó al desierto, ¿sí? No los llevó luego a la tierra prometida, ¿sí? Sino que tuvo un trato con él. Y ahí en el desierto, el pueblo judío tenía que aprender a amar a Dios, ¿sí? Ahí precisamente. Entonces, ahí la llevó y ahí le habló de amores. Entonces, estamos hablando que la Pascua es un pacto, ¿sí? Es una liberación, ¿sí? Que luego trae como consecuencia que, pues un desposorio, ¿sí? Un casamiento, ¿sí? Un pacto eterno. Ahora vamos a continuar. Isaías, Yeshayahu y el sacrificio de Yeshua. Usted puede checar en el capítulo 53, nos habla perfectamente, es muy claro, y nos habla del sufrimiento del siervo de Yahvé, ¿sí? O de Hashem, de Adonai Elohim. Dice, el cual había de padecer y su vida se daba en expiación por el pecado, ¿sí? Elohim cargó en ese siervo, o sea, con este párrafo pequeño estoy tratando de resumir todo lo que dice el capítulo 53. La idea principal, dice, ya usted, pues tranquilamente usted lo lee. Dice, cargó en ese siervo, en Yeshua, el pecado de todos nosotros, como cordero fue llevado al matadero. Habla de resurrección y vida eterna por haber hecho la voluntad de Elohim. Puede usted checarlo, sí, tranquilamente en su Biblia, sí, el capítulo 53, y compararlo a la luz de todo lo que de la vida de Yeshua, y se va a dar cuenta, ¿verdad? Que pues obviamente ya está esta profecía ya se cumplió, ¿de acuerdo? Y él en una forma de figura, está hablando de que él es el cordero, sí, que antes se necesitaba, ¿verdad? Para la celebración del Pesaj. Ahora vamos a esta. Fíjese, por ejemplo, Salmos y la resurrección de Cristo. Seguimos en el Antiguo Testamento. Dice aquí, porque no dejarás mi alma en el Seol. Vamos a agrandarla. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10 de la Reina Valera 1960. Pero fíjese cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Fíjese cómo está hablando, ¿sí? Entonces, aquí cuando el Señor Jesucristo, cuando Yeshua murió y fue sepultado, ¿verdad? Se cumplió esta escritura, porque en primer lugar resucitó. Y en segundo lugar, fíjese bien lo que dice el Salmo completo, ese versículo de ese Salmo completo dice, y no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. ¿Qué quiere decir eso? Que su cuerpo no entró en descomposición, que su cuerpo no tenía levadura. Ahora sí, regresando ¿verdad? A lo que les había yo dicho en un principio, ¿sí? Lo que hace la levadura es que hay un proceso de fermento, de fermentación. Si nosotros tomamos en cuenta que Yeshua es el pan que descendió del cielo, ¿verdad? Pues se tenía que comer sin levadura. Entonces no se permitió que se fermentara. Dice, bueno, pues usted me puede decir, bueno, entonces ¿qué pasó? Pues estuvo tres días, ¿verdad? Y 3 noches, porque recordemos que el Señor Jesucristo dijo que iba a estar 3 días y 3 noches, ¿verdad? Así como
como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Usted me puede decir, bueno, pues 3 días, pues sí, sí se tuvo que haber descompuesto el cuerpo, pero no. Le voy a decir por qué no. Porque él descendió, él tuvo que descender al Seol, al Sheol. En hebreo es Sheol. Por eso dice, ni permitirás que tu santo se pudra. ¿Qué quiere decir? Que cuando por aquí lo pusieron, por aquí sellaron la tumba, él descendió, no solamente el alma, sino el cuerpo también tenía que ser quemado, y le voy a explicar por qué. Fíjese, dice que Sheol significa sepulcro, sepultura, infierno, inframundo, lugar en que las personas descienden a la muerte. Aquí estamos poniendo también lo que es ¿verdad? El numeral 7585 del Strong en hebreo. Y luego dice aquí Shaal, que es el numeral 7592, sí, que es que es de donde deriva Sheol. Y se pregunta demandar, mendigar, pedir, consultar, que es equivalente al griego Hades. Fíjese cómo dice aquí. Estamos poniendo un pasaje que está aclarando esta situación, que es el del rico y Lázaro. Dice aquí, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16:23. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Sí? Estoy diciendo que si esta persona, este rico, dice ahí la escritura que él estaba siendo atormentado por una llama. Entonces, ¿qué pasó con Yeshua? Él descendió, pero con todo y cuerpo. Él tenía que descender, ¿sí? Para que su cuerpo no sufriera corrupción, ¿sí? Que no se pudriera, una. Y la otra, si nosotros estamos checando lo que es ¿cómo se llama? Si nosotros estamos checando lo que dice Éxodo 12 conforme al procedimiento de cómo se debe de preparar el cordero para la Pascua, dice ahí que se tiene que asar. ¿Y cuál es el procedimiento para asar a un cordero? Primero lo mato, ¿sí? En este caso los degollan, les quitan la sangre, ¿verdad? Tienen que untarla en los dinteles, ¿verdad? En el dintel, en los postes, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y luego de ahí para poderlo comer tienen que asarlo. Tienen que asarlo, se lo comen y luego entonces, después de eso, dice que al otro día ya no se puede comer nada de lo que haya sobrado, sino que lo tienen que consumir en el fuego. Entonces, eso fue precisamente lo que pasó. O sea, el sacrificio de Jesucristo no terminó clavándolo en la cruz, ¿sí? El sacrificio de Jesucristo continuó después de muerto. Tuvo que ir al infierno, al lago de fuego. Tuvo que ir hasta allá a que su cuerpo se quemara, se consumiera. O sea, no nada más fue el tiempo, ¿verdad?, que padeció en vida, también lo padeció yendo al infierno, precisamente para que se cumpla lo que dice la escritura. Y Él es el primogénito de todo, hasta del infierno, ¿sí? Porque tuvo que ir al infierno para que usted y yo no vayamos. Además dice la escritura, ¿sí?, que Él le arrebató al enemigo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso dice Apocalipsis, he aquí yo tengo en mi poder las llaves de la muerte y el Hades. Porque eso fue a quitarse, ¿sí? Fíjese bien, dice aquí Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra? Ahora, otra cosa, recuerde usted también que dice que nuestras obras van a ser probadas en fuego. Entonces, las obras del Señor fueron probadas en fuego. Y dice la escritura, sí, que ahí se va a ver cuál es la obra de cada uno. Si nosotros fundamos sobre, si nosotros edificamos sobre oro, sobre cualquier metal, piedra, hojarasca, etcétera. Entonces, ahí fue cuando probaron la obra del Señor, sí, pero primero tuvieron que quemarlos, pues subió, sí, y ¿cómo se llama? Y y pues eso fue lo que pasó, sí, no nada más el sacrificio termina con la muerte física, sí, con la muerte que nosotros vemos, sino que él tuvo que bajar, tuvo que descender al infierno, sí, para que usted y yo ya no vayamos allá, sí. Entonces
vamos a pasar a la siguiente. Fíjese todo, porque a veces la gente piensa, no, es que nada más fue en la cruz. No, todavía es esto. Y ahí están los versículos, ¿sí? Para que usted lo cheque. Ahora vamos a poner esto. Dice aquí, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, fíjese, un cordero como inmolado, ¿sí? Que tenía 7 cuernos. No lo voy a leer todo, ¿sí? Dice aquí, dice que los 24 ancianos y los seres que estaban ahí se postraron delante del cordero, ¿sí? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el trono, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nuevamente ahí se está confirmando, sí, que Yeshua, sí, con su muerte, con su sacrificio vicario, sí, él es digno de toda alabanza y adoración, porque por medio de él nos ha venido a dar vida, sí, por eso dice, y con tu sangre nos has redimido. Fíjese todo lo que... Fíjese cómo esto está confirmando todo lo que le estoy diciendo. Pero ahora hay algo todavía más allá, ¿verdad? Que tengo que decir acerca precisamente de los dinteles y de los postes. Fíjese bien cómo está esta situación. Dice la escritura que la sangre del cordero se aplicaba sobre los 2 pilares y el dintel de la puerta de la casa. A simple vista se puede decir que es la letra G. Ahí si ve, la tengo entre paréntesis, ¿sí? Usted puede decir, no, pero es que falta la parte de abajo. No, la parte de abajo no, porque es piso. Entonces, es algo parecido a una Het en hebreo. Y la Het significa temor, vida, eterno. ¿Sí? Entonces, en hebreo la Het, ¿sí?, simboliza una puerta, una ventana, una cerca o un vallado, ¿sí? En el protohebreo, ¿sí?, como un pictograma, eso es lo que significa. Y eso es, dice Jesucristo, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 19. Y la sangre del cordero simboliza la sangre del Mashiach sobre la puerta. Por eso el destructor no puede destruir, porque está protegida la puerta por medio de ¿qué? De la sangre del Mashiach, ¿sí? Entonces, cuando él dice, yo soy la puerta, dice, yo soy la Het, ¿sí? Yo soy la Het, ¿sí? Y la Het, ¿sí?, todavía está, ¿verdad?, pintada o tiene untada, ¿verdad?, la sangre del Mashiach. Entonces, por eso luego dice, no, es que todos los caminos nos llevan a Roma. No es cierto. Bueno, sí, pero menos el del Señor Jesucristo, porque el del Señor Jesucristo solamente un camino. Dice, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero no es lo mismo, ¿sí? Ellos, la religión imperial o cualquier otra religión, ¿sí?, a Jesucristo. Jesucristo no vino a crear una religión, una institución que se diga que ella es la verdad, ¿sí? No. Jesucristo es Dios y hay una relación con Él, ¿sí? Y solamente podemos ir al Padre por medio de Él, porque Él es la puerta, ¿sí? Pueden decir, es que cualquier religión es puerta, sí, pero hay que ver cuál puerta. La única puerta que puede llevarnos al Padre es la puerta que está untada con sangre, ¿sí? La sangre del Cordero, ¿sí? Y ya alguna vez hablamos acerca de lo que es el significado de Abba, ¿sí? Entonces, y el significado de Ab, por ejemplo, ¿sí? Ab es padre y la Aleph es precisamente padre o Elohim, y luego la Bet significa casa, ¿sí? Entonces es el padre de la casa, ¿sí? Y para entrar ahí, para entrar para entrar a la casa tenemos que entrar por la puerta de la casa, ¿sí? Y esa puerta es Yeshua, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya casi terminamos, entonces ya se dio usted cuenta cómo está el asunto. La siguiente, relación con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá.
dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente, Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué decimos del Antiguo Testamento? Porque después, cuando vino Jesucristo, él instituyó ministerios, ¿verdad? Y también hay ministerios proféticos, pero a partir de él, a partir de que él murió. Entonces, antes de Jesucristo, ¿verdad? Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y él es el que estaba testificando que Yeshua era el Cordero de Dios, el que quitaba el pecado del mundo. Fíjense aquí con este primero de Juan 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuevamente aquí, ¿verdad? La alegoría, ¿sí? El símil de que Yeshua es el Cordero, ¿sí? Que ya no hace falta una Pascua física, ¿verdad? Ya no hace falta matar a un animalito para que nosotros estemos sin mancha y sobre todo para que estemos libres de la esclavitud. Dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces nosotros, precisamente por eso ya no hacemos el cristiano, que el seguidor de Yeshua, ya no hace sacrificios. ¿Por qué? Porque ya el Señor ya lo hizo. Por eso ya no se celebra el Pesaj, ¿sí? Porque se hizo uno, único y perfecto, ¿sí? Entonces ya no hace falta hacerlo, ¿sí? Nosotros ya fuimos liberados de la esclavitud, como dicen las escrituras en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya somos libres. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ya no hace falta estar haciendo esas celebraciones, porque ellos siguen haciendo de acuerdo a como decía Pablo. Bueno, ellos siguen guardando los meses, los años, ¿verdad? Y siguen pensando que en comidas y bebidas. Por eso dice él, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ¿sí? No consiste en eso. Eso era lo que decía Pablo. Entonces ya por eso nosotros ya no celebramos el Pesaj, porque Jesucristo es nuestra Pascua. De hecho, todos los días son días de Pesaj, porque todos los días, ¿sí? Jesucristo está con nosotros. Él es nuestra Pascua y Él es el que nos libera. Y Él es el que nos trajo de muerte a vida, ¿sí? Entonces, y además, como le había yo dicho, el Pesaj Él es nuestro novio, ¿sí? Nosotros somos la iglesia. Estamos hablando de un desposorio, ¿sí? Que se va a hacer, ¿verdad? Cuando Jesucristo venga en las nubes y nos lleve en el arrebatamiento, ¿sí? Entonces dice ahí que va a haber 7 años de bodas del Cordero y ahí vamos a estar con Él, ¿sí? Y ahí se va a cumplir, cuando Él nos lleve, va a haber bodas. Después dice, pasajes paralelos, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice ahí Romanos 8:32, y luego Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces debemos de acordarnos que cuando Abraham iba a sacrificar a Yitzhak, no lo hizo porque lo detuvo Elohim. Le dijo, no lo hagas, ya me di cuenta que tú no me lo estás negando, ¿sí? Y por ese hecho, ¿sí? Te voy a bendecir grandemente, ¿sí? Entonces, fíjese cómo por no escatimarlo, ¿sí? Y entonces Yahvé proveyó el holocausto, ¿sí? Dice ahí que de repente voltea a Abraham y se da cuenta que había ahí un cordero, ¿verdad? Para ser sacrificado. Ya intercambió al muchacho, ¿no? Por ese cordero que Dios había prohibido. Y ese cordero era figura de su propio hijo, porque él sí no lo escatimó, ¿sí? Entonces, gracias a eso, ¿sí? Ahora nosotros venimos a ser parte, ¿verdad?, de la familia de Dios, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos,
¿sí? Y dice que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, entonces, con esto termino, ¿sí? Y espero, yo espero en el Señor que usted haya entendido, que haya comprendido, ¿verdad?, cuál es el significado de la Pascua, ¿sí? Que es un significado más profundo que nos puede dar cualquier diccionario. Y sobre todo, comprender, ¿verdad?, que el Señor Yeshua, ¿sí?, cumplió con la profecía, ¿sí? Por eso decía, yo he venido a cumplir la ley, ¿sí? Cumplió la profecía y que Él es nuestra Pascua, que ya no necesitamos nosotros seguir haciendo sacrificios, porque Él ya lo hizo por nosotros, porque Él ya nos liberó, ¿sí? Y que a lo mejor usted me puede decir, no, pues pero es que es para recordarlo, ¿no? O sea, que el Señor, Él dijo, no, pues lo único que tienen que recordar es la Santa Cena, ¿verdad? Y bautizarse. Pero bueno, se lo dejo ahí y espero que haya sido de bendición, ¿sí? La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y también dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Escudriñad las Escrituras, porque ellas, ¿sí?, son las que dan testimonio de mí, porque tal parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, yo le agradezco que haya llegado hasta este punto. Ya terminamos, ¿sí? Y espero que usted nos siga acompañando. Muchas gracias por muchas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Permítame tantito. Muchas gracias, ¿sí? Yo espero que usted le dé un like, que lo comparta, ¿sí? Y también que se suscriba, porque vamos a seguir haciendo más prédica, va a darle más información, ¿verdad? Y esperamos que irsela dando cada vez una información más profunda, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice escudriñar, ¿sí? No dice leer, que es bueno leer, pero para que usted llegue a una epignosis, ¿verdad?, de la Escritura, para que usted llegue más allá, tiene que entrar usted a niveles más profundos de interpretación, y esos niveles son 4, ¿sí?, que lo saben perfectamente los judíos, ¿sí? Es el Pardes, ¿sí? Peshat, Remes, Drash y Sod. Entonces, métase usted en la Escritura, es hermosa la Escritura, ¿sí? Dice la Escritura en Deuteronomio, dice, las cosas secretas son de Adonai Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras que están escritas en esta ley. Entonces yo le invito a que usted, ¿sí?, siga en el canal, que se suscriba, ¿sí?, y que usted también que escudriñe, ¿sí?, que escudriñe, ¿verdad? Y se va usted a encontrar con cada hermosa revelación, ¿sí? Porque Dios tiene algo nuevo para nosotros cada día, ¿sí? En el nombre de Jesús yo le doy muchas gracias y espero que nos sigamos viendo, ¿verdad? Yo le bendigo desde aquí y le pido a nuestro Adonai Elohim, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, que le revele, ¿sí? Ahorita que hay tiempo, ahorita que estamos en la gracia, ahorita que todavía no es el arrebatamiento, para que usted conozca, ¿verdad?, y desee estar con Él, ¿sí? Dios le bendiga mucho y nos vemos pronto, ¿sí? Dios le bendiga. Amén, amén y amén.